Entonces, para lo que tiene que ver con pérdidas mayores y menores, nosotros vamos a tener que conocer aquí el concepto de lo que es número de Reynolds. ¿Sí? Este es un concepto bastante importante que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, ya va. El número de Reynolds se usa para analizar las pérdidas debidas a la naturaleza que tiene el mismo flujo, ¿no? Ya vamos a ver que ese flujo tiene un comportamiento que puede ser laminar, turbulento, puede estar en transición, en fin. Un alto número de Reynolds me indicará que el flujo va a ser turbulento, es decir, que va a ser rápido, irregular. Ustedes lo pueden asociar por lo menos al a lo, como su nombre le dice, a veces a los rápidos, ¿no? En los ríos le dicen los rápidos, las corrientes rápidas, que son un poco desordenadas. En cambio, cuando tenemos números de Reynolds bajos, vamos a decir que el flujo es laminar, que es como un poco más como lo habíamos analizado al principio, que el comportamiento de cada una de sus capas, pues se puede ver que es de manera lineal, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Por lo menos el Reynolds depende de la viscosidad, así como lo pueden ver aquí en la ecuación, depende de la viscosidad dinámica, o como esto está aquí abajo, yo puedo decir que eso es viscosidad cinemática, ¿no? También lo podría expresar así. Densidad entre viscosidad dinámica puede ser 1 sobre viscosidad cinemática. Entonces vamos a ver que los fluidos con viscosidad baja son más fáciles de que yo los pueda llevar a turbulentos, ¿no? Tienden a ser un poco turbulentos si la velocidad, fíjense, es muy alta. Entonces, si esta es alta y esta es baja, pues ¿qué va a pasar? El Reynolds va a tender a ser alto y por lo tanto va a tender a ser turbulento. En el caso contrario, pues va a tender a ser laminar, ¿no? En el caso de que la viscosidad cinemática, o bueno, la viscosidad sea alta y la velocidad sea baja, va a tender a ser laminar. ¿Listo? Vamos a ver qué dice aquí. Predice el tipo de flujo, relaciona la fuerza. Bueno, relaciona la fuerza inicial que existe sobre un elemento de fluido con su fuerza viscosa. El carácter del flujo que se desplaza por un tubo redondo depende de la densidad, la viscosidad, el diámetro del tubo, es muy importante, y la velocidad promedio, es lo que les decía. Velocidades altas y viscosidades bajas, número de Reynolds alto, por lo tanto es turbulento. Ahora, con velocidades bajas y viscosidades altas, el número de Reynolds va a tender a bajar y por lo tanto va a tender a ser laminar. Bueno, aquí ya está expresado cada uno de los términos: dinámica, cinemática, velocidad, diámetro hidráulico. ¿Por qué le pongo diámetro hidráulico? Porque a veces pues puede ser que la tubería no sea redonda, ¿no? En el caso de ser redonda, pues yo diré que el diámetro pues es el diámetro que me dé ahí la tubería. En cambio, si la tubería no es redonda, yo voy a tener que hallar el diámetro hidráulico. Y ese diámetro hidráulico, aquí sí, quizás me faltó una H para expresar que era hidráulico, es 4 veces el área por el perímetro, ¿no? Entonces, por lo menos que yo tuviera una tubería rectangular con una altura A y una base B. ¿Cómo sería eso? Entonces sería 4 veces área, que es A por B, y el perímetro, ¿cómo sería? A más B, 2 veces A, voy a sumar de una vez las A, 2A más 2B, ¿sí? Entonces fíjense que aquí el diámetro hidráulico pues va a depender de esta ecuación, en el caso de que sea rectangular. Puede ser cuadrada, triangular, en fin, podría tener muchas formas. Entonces yo tendría que hallar el área y el perímetro para calcular el radio hidráulico, el diámetro hidráulico. Luego más adelante vamos a ver que este diámetro hidráulico, a diferencia de como nosotros estamos acostumbrados, va a ser 4 veces el radio, ¿sí? Entonces, bueno,
Eso más adelante. Aquí, pues por lo menos para la teoría, simplemente saber eso, que el diámetro hidráulico se usa para cuando la tubería no es redonda. Y bueno, si voy allá a Reynolds, tendré que trabajar aquí con el diámetro hidráulico, ¿no? Bueno, ese número de Reynolds, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes lo desarrollen, hagan aquí la homogeneidad dimensional, van a encontrar que es adimensional, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Un número de Reynolds alto indica que el flujo tiene una velocidad, bueno, ya yo lo dije, velocidad elevada, viscosidad baja, turbulento, viscosidad alta y velocidad baja va a ser laminar. ¿Cómo sé yo entonces en qué tramos va a ser laminar o turbulento? Entonces aquí me indican para Reynolds menores a 2000 el flujo es laminar y para Reynolds mayores a 4000 el flujo es turbulento. ¿Qué pasa por lo menos cuando está entre 2000 y 4000? Pues ahí entra en una región crítica en el que no es que hayan definido los estándares ahí, entonces lo que se busca es evitar esa región crítica, ¿no? Por lo menos si alguien no ha visto, no se ha logrado imaginar cómo sería un flujo laminar y uno turbulento, pues este flujo de aquí es laminar, ¿no? Y supongamos que hay, no sé, alguna perturbación, que algo cambió ahí y lo hizo cambiar. Nosotros vamos a ver que él va a tener, de hecho, un comportamiento así. Entonces aquí cada vez se empieza a volver más turbulento, ¿no? Entonces esta región de aquí será laminar. Aquí hay una región crítica y luego habrá una transición. También puede haber una transición y luego turbulento. Transición. Y luego de allá todo es turbulento completamente definido. ¿Listo? Entonces el turbulento empezaría desde aquí, desde donde empieza la transición. Y el laminar llegaría hasta aquí, hasta el Reynolds de 4000. ¿Listo? Entonces ahí simplemente me define cómo es el comportamiento de ese líquido. Si tengo un flujo rápido o un flujo lento y ordenado. También a veces al flujo laminar se le dice que es lento, ordenado, y el flujo turbulento es rápido, impredecible, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a ver lo que son las pérdidas mayores. Me las va a definir la ecuación de Darcy, ¿sí? La ecuación de Darcy es esta ecuación. Y aquí ya vemos nosotros que aparece el factor de fricción, una longitud, un diámetro, la velocidad del fluido y bueno, esto ya es energía cinética, ¿no? Entonces vamos a ver que aparece ese factor de fricción ahí que también es adimensional. Aquí, bueno, me dice que relaciona la fricción en las pérdidas donde esta es proporcional a la carga de la velocidad, ¿sí? O sea, esto. Y a la relación que existe entre la longitud y el diámetro. Se usa cuando hay flujos turbulentos, ¿sí? Bueno, cuando hay flujos turbulentos usamos esta ecuación porque también podríamos usar esta ecuación que es para flujos laminares. Solamente que esta viene de decir que F es 64 veces Reynolds cuando el flujo es laminar. Entonces, si yo sustituyo esto aquí, voy a obtener esta ecuación de aquí abajo, que es para flujo laminar, ¿no? Entonces, ahí habría que poner como un paréntesis o no sé, una anotación, ¿no? De que se usa para flujos turbulentos, pero que si el flujo es laminar, yo voy a decir que el factor de fricción es 64 veces el número de Reynolds. O lo que quiere decir que se me va a convertir en esta ecuación. ¿Sí?
Bueno, aquí simplemente están las indicaciones, factores de fricción, longitud, velocidad del fluido en la tubería. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Ese factor de fricción, pues, como lo ven cuando el caso del fluido laminar, es bastante simple de hallar. Yo teniendo el Reynolds ya puedo hallar el factor de fricción. En cambio, cuando el flujo es turbulento, ya ahí no me queda así tan bonito, sino que voy a tener que empezar a usar cualquiera de estas herramientas, ¿no? Entonces, si quieren, pongan ahí como una anotación que este factor de fricción se halla de esta manera cuando el flujo es turbulento. Entonces, ¿cuál es de esta manera? Una de las ecuaciones que vamos a ver es la de Colebrook, que tiene pues esta forma, ¿no? Ustedes ahí van a ver distintas ecuaciones, puede ser la ecuación de Hallen, que es esta, que si se fijan pues es más o menos esta misma. Hay quienes ya tienen la ecuación con el factor de fricción despejada, también es válida, ¿no? Lo que pasa es que la de Colebrook es la más acertada. Esta de Colebrook tiene un error del 2%. Entonces, es la más, ¿cómo se dice? La más exacta. Pero bueno, si quieren usar alguna de las otras, pues no pasa nada, ¿no? Porque aquí en la de Colebrook, pues fíjense que si yo quiero hallar el factor de fricción está aquí en ambos lados, ¿no? Y ahí hacer ese despeje es un poco complicado, pero pues lo pueden hacer usando la función solve de la calculadora, que también la van a tener que ir buscando por ahí. Cuando hagamos los ejercicios, pues de todas maneras yo a veces les explico cómo se usa, y si no, pues pueden buscar un video en YouTube que lo explican de todas las maneras. Entonces fíjense que este factor de fricción depende de varias cosas, que son estas que están aquí, ¿no? El diámetro hidráulico, el número de Reynolds, y aquí aparece algo que no habíamos visto, que es la rugosidad. La rugosidad del material obviamente va a tener que influir en las pérdidas mayores, porque las pérdidas mayores tienen que ver con los efectos viscosos y la longitud de la tubería. Entonces, claro, hay tuberías que son más lisas que otras, ¿no? Entonces, no es lo mismo una tubería de acero que una tubería de concreto. Entonces, tienen distintas rugosidades, y debido a esa rugosidad, cuando el fluido choque con esas paredes, pues si la tubería es más rugosa, va a generar mayores pérdidas. De hecho, pues ahí en las tablas a veces aparece vidrio que tiene una rugosidad casi de cero. Entonces, pues prácticamente yo no tendría pérdidas por fricción si la tubería fuera vidrio, no solamente que encontrar una tubería de vidrio, pues no sé, no creo que sea tan fácil, ¿no? Y vamos a ver que aparece el término rugosidad y rugosidad promedio, o rugosidad relativa también, o relativa. Creo que uso más el término relativa que promedio, que es simplemente tomar esa rugosidad y dividirla entre el diámetro. ¿Listo? Bueno, entonces ese número de Reynolds depende de todos esos elementos que aparecen ahí. La rugosidad relativa es la relación entre el diámetro de la tubería y la rugosidad del material. Bueno, más adelante les enseñaré a trabajar con estas. Vemos que ese factor de fricción se puede usar, yo lo puedo calcular a partir de la ecuación o a partir de este diagrama que se llama diagrama de Moody, ¿sí? Que también va a ser importante estudiarlo, porque en algunos casos yo tengo que hacer unas suposiciones, entonces me guiaré por el diagrama de Moody. Se los puse fue para que vieran que, bueno, no sé si ahí se alcanza a ver, pero aquí abajo tengo el número de Reynolds, ¿sí? Entonces miren que esta es una tabla logarítmica, o sea que si dice todo lo que diga 10 a la 3 va a ser 1000, 10 a la 4 va a ser 10.000, 10 a la 5 va a ser 100.000, 10 a la 6 va a ser 1.000.000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces fíjense que si yo ubico
mi flujo, por lo menos turbulento, que dijimos que era de 4000 hacia arriba. Entonces yo ubico aquí el 4 por 10 a la 3, ¿no? Sería 4000. 4 por 10 a la 3, bueno, me fui chueca, pero se supone que está aquí. Entonces aquí yo tengo distintas curvas para, fíjense que aquí dice zona de turbulencia completa, tuberías rugosas. Aquí tengo yo los distintos factores de fricción, bueno, curvas, el factor de fricción lo voy a leer aquí al lado izquierdo. Entonces, y dependiendo de la rugosidad relativa, yo voy a poder ubicarme en alguna de estas curvas y decir cuál es ese factor de fricción. Ahora, ¿qué pasa aquí por lo menos si el flujo es laminar? Fíjense que si yo me paro en el 2000, ¿qué pasó? Aquí en el 2000 aparece únicamente esta línea. ¿Sí? Entonces aquí sería difícil para mí pararme en algún punto en específico. Entonces por eso es que aquí el mismo diagrama me dice, no, si su flujo es laminar, no se ponga aquí a ver esta tabla, ¿sí? Bueno, si quiere la ve, pero le queda mejor dividir 64 entre ese número de Reynolds. Entonces, si su número de Reynolds es 1000 nada más, pues divida 64 entre 1000 y ya va a tener su valor aquí. ¿Listo? Pues, debería quedarle por aquí como en 0,064. Pues para que no es necesario ver la tabla para hacer esa división, ¿no? Y fíjense que la zona que está entre los 2000 y 4000, que fue la que yo anteriormente les dije que debíamos evitar, porque no había condiciones definidas, fíjense que aquí efectivamente no hay condiciones definidas, ¿no? Tengo una sombra negra. Tengo aquí esta sombra negra. Entonces ahí no conozco el comportamiento, ¿no? Entonces esa zona crítica normalmente se evita en el diseño. No es aconsejable pues diseñar en esa zona, ¿no? Entonces, lo preferible es tener o flujo laminar o flujo turbulento, pero evitar los flujos críticos. Entonces, y eso pues es todo lo que tiene que ver con la ecuación, con las pérdidas mayores. Ahora vamos a ver lo que son las pérdidas menores. Y estas, pues fíjense que ya la ecuación cambió, ¿no? Las ecuaciones para pérdidas mayores pues era un poco más larga aquí con diámetro, velocidad cuadrada, 2 veces la gravedad. En fin, fíjense que este término, lo voy a encerrar aquí en rojo, de fricción por longitud por diámetro, pues obviamente me está hablando de pérdidas mayores, ¿no? En cambio aquí aparece el mismo término de la velocidad, pero nada más aparece una K, ¿no? Entonces aquí es mucho más sencilla. Esa K, ¿qué va a ser? Va a ser el coeficiente de resistencia y esta va a depender de las accesorios. Estas son las que yo les digo que se encuentran localizadas, ¿no? Entonces si tengo una tubería aquí que tiene una válvula, yo la pérdida no la voy a tener dispersa por toda, la pérdida menor no está dispersa por toda la tubería, sino que está aquí cercana al accesorio. Y por eso depende de él, ¿no? Algunas veces vamos a ver que por lo menos tengo sistemas como una contracción. Entonces ustedes dirán, ¿qué velocidad uso aquí? Porque la velocidad de aquí es distinta a la velocidad de aquí. Entonces siempre vamos a usar la velocidad del fluido en la tubería de menor área. ¿Listo? Aquí pues les puse algunos accesorios de los más comunes, que tenemos una expansión súbita, pues cuando la tubería viene con un diámetro normal y de repente aquí en un ángulo de 90 grados se expande, ¿no? Una expansión gradual, pues, ¿qué quiere decir? Que ya no tengo ese ángulo de 90 grados, sino que voy a tener aquí un ángulo un poco más suave, ¿no? Va a ser así. Que fíjense que es más o menos la tubería que estudiamos para el caso de Bernoulli. Esa sería una expansión gradual.
vamos a tener lo que son salidas, como por ejemplo estas que les puse aquí. No, estas son entradas. ¿En qué hace diferencia? La salida es cuando va de la tubería al tanque. ¿Sí? Entonces yo vengo de una tubería y llegué a un tanque. Sería algo así. Y en la entrada puede ser lo contrario, es de un tanque a una tubería, ¿no? Que es ese ejemplo que tengo ahí. Fíjense que aquí tengo el tanque, que es este rectángulo de aquí, y le conecté una tubería. Entonces, del tanque a la tubería. Es distinto. Tengo una contracción súbita, que también pues será más o menos lo mismo de la expansión, pero lo que hago es girar la tubería, ¿no? La contracción súbita lo que quiere decir es que venía de una tubería grande así, y de repente con un ángulo de 90 grados la reduje. ¿Sí? ¿Y qué será una contracción gradual? Pues exactamente lo mismo que una expansión gradual, ¿no? Si no se forma un ángulo de 90 grados, sino que suavizo ese ángulo aquí. ¿Qué pasa? Esos ángulos, ¿por qué los puedo suavizar ahí? Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay dos, no? Una expansión gradual y una súbita. Pues dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿no? Los ángulos más grandes me van a traer mayores pérdidas que los ángulos más pequeños. Porque al fluido pues le cuesta bastante hacer esa vuelta así, ¿no? Cuando viene por lo menos de aquí, dar este giro de 90 grados le cuesta bastante, ¿no? Entonces, claro, cuando cuesta bastante, pues gasto más energía, por lo tanto voy a tener mayores pérdidas. Entonces, dependiendo, a veces, pues las pérdidas normalmente no se buscan, pero en el caso de que yo necesite quitarle energía, pues pondré una expansión gradual. Ahora, si yo no quiero quitarle tanta energía al fluido, pues haré una expansión. Si quiero que la pérdida sea un poco menor, tengo que usar una expansión o una contracción gradual, ¿no? Porque aquí el fluido pues puede adaptarse con mayor facilidad a ese cambio. Vamos a ver que por lo menos, si se fijan aquí en el caso del dibujito de las entradas, el que les puse aquí, voy a quitar esto un momento. Lo puse aquí para explicarles cómo la vena contracta, ¿no? Que de hecho se forma debido a ese cambio. Entonces, si ustedes ven aquí de este tanque, yo le conecté esa tubería. Entonces, aquí me están dibujando las líneas de corriente de ese fluido. Y fíjense que aquí hay unos espacios en negro, ¿sí? Tanto aquí como en la parte de abajo, ¿sí? En ambos hay unos espacios en negro. Entonces, eso es lo que normalmente se le llama la vena contracta. Entonces, es el nombre que recibe la región en la que la sección del fluido tiene un ángulo muy brusco y por lo tanto el fluido no va a poder dar ese giro de 90 grados con facilidad, ¿no? Especialmente cuando se produce a velocidades altas. Por lo tanto, pues una entrada, por lo menos como esta de borde agudo en la parte de abajo, actúa como una contracción de flujo. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues ahí voy a tener altas velocidades y bajas presiones. Alta velocidad y baja presión, justo ahí en esa vaina contracta. Y pues como les digo, eso siempre pues me trae problemas, porque de hecho fíjense que el fluido se está separando de la superficie, ¿no? Entonces no es lo ideal. Y ya, esa sería toda la teoría por hoy. ¿Preguntas, dudas? Estas diapositivas ya están subidas a nuestro Classroom, ¿no? ¿No?
Profe, ¿esta sería lo que entraba para el quiz teórico de mañana? Sí, ¿Y en qué momento haría el quiz? ¿En la mañana o en la tarde? no, pues yo creo que podría ser en la mañana como, al parecer mañana también mi clase es de 9 a 11, entonces pues puedo dejárselos en ese horario, ¿no? Puede ser de 9 a 9:20, 9:30. O si quieren les doy un espacio para que desayunen, los pongo de 9:30 a 10. ¿Cómo sería la programación de mañana entonces? Mañana, entonces igual clase de 6 a 9. Y pues, no sé, pues ustedes, algunos me dijeron que, bueno, según lo que me dijo la monitora, que ya algunos habían cuadrado sus horarios, entonces que en la tarde algunos no podían. Entonces, pues no sé, la idea sería que por lo menos por hoy y mañana no dar clase en la tarde debido a que, pues si algunos no van a estar, para que no pierdan más clase, pues evitarla, ¿no? Por eso hoy quise salir de una vez de toda la teoría, se la resumí, quité bastantes cosas eh, para terminarla rápido. Lo que vi fue que me rindió mucho, la terminé bastante antes. Sí, profesor, porque hay algunos estudiantes que dijeron que estaban haciendo un vacacional en las horas de la tarde también. Sí, exacto. Entonces, pues sí, yo los entiendo. Pues a mí también me pasa lo mismo, ¿no? A mí también me han estado cambiando el horario y de hecho el viernes que tuve clase en la tarde no fui porque les había cambiado la clase por mi cita médica a la tarde, entonces bueno, uno pues siempre se pierde bastante. ¿Qué más sería? No creo que sería eso. Pues no sé si alcance, ya que terminamos antes, a dar tuberías, como la teoría de tuberías en serie y en paralelo. Profesor, una pregunta, entonces, mañana la clase sería de 6 a 9 de la mañana y de 9 en adelante sería para el tiempo del quiz y en la tarde no habría clase Sí, exactamente. Ok, listo. Sí, pues Profe, sí. ¿y entonces el quiz entraría hasta acá o entraría hasta tuberías en serie? Si lo dicta ahorita. Pues voy a darlo, ¿sabes? Cortico. Voy a darlo de una vez tuberías en serie paralelo y pues también entraría en el quiz, ¿sí? Tuberías series y paralelo tengo 7 diapositivas y 2 son de ejercicios. O sea, en realidad, ay, pero esto no está como, esto era un ejercicio. Ok, sí, voy a darles la teoría de esta. Quedan 10 minutos, ok. De paso de una vez les subo estas diapositivas. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con tuberías en serie y en paralelo, aquí nosotros ya vamos a ver, vengan a ver si tengo un dibujito, algo así, ¿listo? Porque pues recuerden que una tubería no solamente es el tubo largo y llano, sino que ella tiene accesorios. Bueno, aquí hay un manómetro, pero los manómetros simplemente me sirven para leer presiones, ¿no? Pero tiene accesorios como válvulas, codos o como ya los que les habíamos explicado de expansión gradual, contracción, salida, entrada, ¿sí? Todo eso es lo que involucra una tubería en serie o en paralelo, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí en la tubería en serie, pues nosotros vamos a desarrollar esos conceptos que ya conocemos sobre continuidad, Bernoulli, ecuación de la energía, pero los vamos a juntar en un sistema que analiza tuberías un poco más acercadas a la realidad, ¿no? Donde el fluido se va a mover pues a través de ella. El caso de la tubería en serie se caracteriza ¿por qué? Porque el fluido sigue una sola trayectoria. Entonces, fíjense que sigue una trayectoria lineal, ¿no? Simplemente sigue por esa tubería y no tiene más ramificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener una sola tubería,
pues vamos a aplicar el principio de continuidad y yo sé que el caudal en 1, si yo tengo aquí, va a ser igual al caudal en 2, o al caudal en 3, o al caudal a lo largo de la tubería, ¿sí? Sin importar que la reduje por medio de una contracción o que la expandí. Recuerden que el caudal debería ser el mismo para la tubería que tengo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí aparece esta ecuación, que es la que me caracteriza las tuberías en serie, que el caudal 1 es igual al caudal 2. O sea que el caudal va a ser constante. ¿Qué dice aquí? La caída de presión, o sea, P1 menos P2, se relaciona directamente con la pérdida de energía en el sistema. Ah, sí. En estos casos, pues aquí yo ya voy a considerar las pérdidas mayores, pérdidas menores, voy a juntar todo, ¿sí? Como les digo, aquí se evalúan tuberías un poco más acercadas a la realidad. Entonces, esas pérdidas de energía, yo las voy a traducir como en caídas de presión, ¿sí? Porque normalmente ustedes por lo menos dicen, no, que si está perdiendo energía, está perdiendo velocidad. Eso no es tan cierto del todo, porque recuerden que la energía o la velocidad depende es de qué, del caudal, ¿no? Si tengo caudal igual a área por velocidad, si yo no cambié el área de la tubería en todo su recorrido, pues la velocidad va a ser la misma, ¿no? Quizás lo que va a perder es energía de presión, que es la que tiene que ver aquí con ese cambio, ¿no? Entonces siempre las pérdidas de energía van asociadas a pérdidas de presión, a caídas de presión. Son proporcionales a la carga de velocidad del fluido. Bueno, aquí nosotros en nuestros sistemas de tuberías en serie tenemos distintos problemas de diseño, ¿listo? Algunos son más fáciles de solucionar que otros. En algunos nos toca hacer iteraciones porque no tengo un valor, voy a tener varias incógnitas, ¿sí? Entonces, al tener varias incógnitas, voy a tener que asumir un valor de una y con esa verificar a ver si la otra da o no da lo que yo dije que iba a dar. Entonces, no sé si alcancemos a verlo así en este curso, por lo que es tan corto, pero pues bueno, los problemas de diseño los vamos a clasificar por clases, ¿sí? 1, 2 o 3. Entonces, el problema de diseño número 1 es en el que tengo definido el tamaño de la tubería, puedo hallar las pérdidas menores y el flujo volumétrico o el caudal, y en este pues me piden calcular la presión para determinar la carga total de la bomba o hallar la elevación de la fuente del fluido. Entonces estos normalmente tienen que ver por lo menos que con hallar la potencia agregada, bueno, ahí dice la bomba, pero también podríamos tener de un motor, ¿no? Esto normalmente tiene que ver con la potencia de bombas, me relaciona aquí la eficiencia, ¿sí? Este tipo pues es el más sencillo. El segundo tipo, voy a tener, bueno, la elevación, los términos de la elevación de la tubería, el tamaño y los accesorios junto con la caída de presión en ciertos puntos, y lo que me piden hallar es el gasto volumétrico. Entonces fíjense que es parecido a este, pero entonces ya conozco conozco la potencia, la eficiencia, conozco como tal la estructura de la tubería, pero no conozco su caudal. En estos son los que les digo que es un poquito más no es un proceso tan mecánico, ¿no? Entonces, aquí ya voy a tener que hacer ciertos análisis y varias suposiciones. Y aquí en el clase 3 dice que conozco el arreglo general y el flujo volumétrico, y lo que me piden es calcular el tamaño de la tubería. Normalmente es el diámetro, ¿sí? El diámetro de la tubería. Aquí también para pues habría que
hacer iteraciones. Importante tener en cuenta aquí, por lo menos que en estos sistemas siempre la pérdida total va a ser la suma de las pérdidas menores, ¿no? Entonces, si tengo, por decir, en una tubería, tengo, bueno, aquí tengo una válvula y luego tengo una expansión. Luego tengo una expansión y luego tengo, no sé, bueno, una contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Las pérdidas menores, yo lo pongo como HLM minúscula, va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas de cada accesorio. Entonces voy a sumar la pérdida en la válvula con la pérdida en la expansión, con la pérdida aquí, suponiendo que llegó a un tanque, entonces con la pérdida de la salida. ¿Sí? Entonces ahí estar pendiente siempre de sumar todos los accesorios que yo tenga, pues para que no se me quede ninguno, ¿no? Algunos me van a dar mayores pérdidas que otros. Entonces es importante tenerlos ahí en consideración, por lo menos las válvulas, dependiendo de qué tan abiertas estén, me van a dar mayor o menor presión. Entonces, si la válvula, digo, mayor o menores pérdidas, si la válvula está totalmente abierta, la pérdida va a ser menor porque el fluido va a pasar por ahí con tranquilidad, ¿no? El fluido pasa aquí, derechito, sin que nada lo perturbe. Entonces, esas pérdidas cuando están abiertas totalmente la válvula tienden a ser bajas. Pero, ¿qué pasa si la válvula está medio cerrada? O, bueno, si estuviera cerrada completamente, pues ni siquiera me dejaría pasar el fluido y pues la pérdida se tendería a infinito, ¿no? Pero si está así medio cerrada, entonces fíjense que el fluido va a tener que acomodarse aquí y disminuir ahí su área transversal, ¿listo? Entonces ahí la pérdida va a aumentar, ¿no? Eso. ¿Qué más hay que decir de los series? ¿Se entiende aquí el sistema en serie? En realidad, pues es una tubería bastante sencilla, ¿no? ¿Cuáles son los principios de diseño aquí para las tuberías? Bueno, en general siempre lo que se busca es buscar diseños que sean eficientes, ¿no? Que eso se puede lograr, bueno, ya sea minimizando las pérdidas de energía para que no afecte la carga total que hay sobre la bomba, normalmente se busca que hace eso, elevar la presión a la entrada de una bomba, tanto como se pueda, para evitar el efecto de la cavitación, que ese pues